Si usted está pasando por aquí, por esta transmisión, quédese. El Señor nos va a mostrar hoy en su palabra cómo hacer o cómo edificar nuestro altar personal y nuestro altar familiar. Le va a ser de mucha utilidad, así que quédese por favor con nosotros. Mire, la semana pasada enseñamos, ¿verdad?, que el Señor nos ponía en el corazón muy fuerte que la visión de esta nueva temporada de la iglesia sea ayudar a su pueblo a recuperar su altar familiar, su altar personal y su altar familiar. Que entendamos, ¿verdad?, que en la iglesia, lo que mal llamamos iglesia, Él no habita en templo hechos de piedra y hechos de mano de hombre. Que Él cambió en la cruz cuando Jesús rasgó el velo y cambió la relación con nosotros a que ahora todos nosotros, ustedes y yo, somos cada uno de nosotros su templo, donde además mora permanentemente el Espíritu Santo. Amén. Juan 2:19 dice así, acompáñame por favor a la escritura. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús fue el primer templo de Dios en su cuerpo. Amén. Y cuando Él rasgó el velo del templo, cuando Él fue a la cruz y dijo, consumado es, a partir de ahí todos los que creemos en Jesús como Señor y Salvador, nos convertimos también en templo del Espíritu Santo, en templos de Dios, y el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y nos hace morir a nuestra carne, ¿vale? Yo no sé si todas las iglesias alguna vez oraron por sacar a Cristo de las famosas 4 paredes del templo. No sé los demás, pero nosotros sí. Sí orábamos continuamente para que Dios nos mostrara el cómo sacar a Cristo de las 4 paredes del templo. Y lo que entendíamos en ese tiempo de eso es que eso significaba salir a predicar a Cristo a las calles. Pero el Señor nos mostró que eso no es sacar a Cristo del templo. ¿Ok? Entonces el Señor nos dio una visión a nosotros que compartimos la semana pasada. Si usted no estuvo acá y quiere saber qué y por qué razón Dios nos dio esta visión, vaya por favor al mensaje de la semana pasada que se llama así, nuestra visión, el restablecer el altar, recuperar el altar familiar, ¿vale? Y entonces el Señor nos dio una visión de ser una iglesia sin muros. Una iglesia que sin muros saque a Cristo de las 4 paredes para ayudar a la gente a cómo edificar su altar personal y su altar familiar para con Dios bajo la gracia y su justicia. Amén. Así que de aquí toma nombre el mensaje de hoy y lleva por título Edificando un altar familiar, sacando a Cristo de las 4 paredes del templo. ¿Vale? Mire, esta primera sección quiero enseñarles, ¿verdad?, lo que significa sacar a Cristo de las 4 paredes del templo, ¿vale? Haciendo un poco de historia, nosotros como iglesia en los primeros años, desde que nos convertimos como pastores, siempre estuvimos orando por eso, ¿verdad? Por sacar a Cristo de las 4 paredes del templo, y entendimos en ese tiempo que eso significaba no solo predicar a Cristo dentro del edificio mal llamado iglesia, sino salir a predicarlo en las calles. ¿Ok? Y bueno, hoy el Señor ya nos mostró que eso no es sacar a Cristo de las 4 paredes del templo. Por otro lado, también cuando iniciamos nuestro llamado, sentimos un fuerte asunto en el corazón para
que fuéramos una iglesia diferente. Desde que comenzamos con la iglesia, orábamos, mi esposa y yo y los líderes, pidiéndole al Señor que fuéramos una iglesia diferente. Pero le voy a decir, no teníamos como bien claro qué significaba ser una iglesia diferente, como lo tenemos ahora, pero sí había algo muy interesante. Nosotros nos dábamos cuenta que lo que la palabra de Dios dice, o decía en ese tiempo, pues, no se parecía a lo que estábamos viviendo nosotros, ni en nuestra casa, ni lo que veíamos que sucedía en la gente de a nuestro alrededor. La palabra de Dios habla de una vida en abundancia, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de amor al prójimo, de salud, de restauración. Y nada de eso veíamos, o muy poco de eso veíamos, tanto en nosotros como en las personas con las que nos rodeábamos, inclusive gente que tenía ya muchísimos más años que nosotros siendo cristianos. Y de alguna manera que hoy no recuerdo, o que tal vez nunca supe, es que sabíamos que esto tenía que ver con la iglesia y sus enseñanzas. ¿Me está siguiendo? O sea, como que sabíamos que la iglesia no estaba enseñando lo correcto, no sabíamos cómo era eso, pero sabíamos que algo tenía que ver con eso. Y por esa razón nosotros orábamos para pedir al Señor, no nos des una iglesia como la de todos, danos una iglesia que sea, escuche esto, conforme a tu voluntad y no conforme a la costumbre y a la tradición del hombre, sin tener toda la idea de lo que eso significaba. Con el paso del tiempo, desde el 2009 que comenzamos la iglesia Plenitud en Cristo, nosotros siempre creímos que no éramos una iglesia religiosa, o déjenme decirlo así, no tan religiosa, ¿verdad? Entendíamos que había otro tipo de iglesias, más conservadoras, más religiosas, pero nosotros no. Sin embargo, hace 2 años, cuando el Señor nos abrió los ojos a la gracia y nos quitó de tajo la mezcla que hacíamos de la ley de los mandamientos de Moisés, que son la ley de las obras humanas, cuando le quitamos esa porción al mensaje, quedó el mensaje de la gracia pura, déjame decirlo así, ahí nos dimos cuenta que sí, nosotros también éramos una iglesia religiosa, porque al final mezclábamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo con la ley de Moisés, la ley de las obras humanas, que es precisamente la ley en la que basaban su relación con Dios los fariseos. Y no hay iglesia evangélica o inclusive de otras denominaciones que no sepa o que no diga que los fariseos eran religiosos. ¿Me está siguiendo? Entonces, si los fariseos se basaban en la ley de Moisés y los consideramos religiosos, y nosotros como iglesia mezclábamos la gracia con la ley de Moisés, pues también éramos religiosos, ¿verdad? Podemos decir qué tanto lo mezclábamos, pues usted me dirá, cuando dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa, que una mosca echa a perder el perfume, pues poco importa si era poco o mucho la mezcla. Al mezclarlo, estábamos siendo una iglesia religiosa, ¿vale? Entonces, con estos 2 años en los que el Señor nos abrió los ojos a la gracia, estas 2 peticiones se unieron, ¿verdad? El de qué significa sacar a Cristo de las 4 paredes del templo y de que el Señor nos diera una iglesia diferente, que pudiéramos ser una iglesia conforme a su corazón, conforme a su voluntad y no conforme a la costumbre y a la tradición de hombres por siglos. ¿Me explico? Y eso es lo que está pasando hoy. Plenitud en Cristo es una iglesia online, es una iglesia que no tiene muros, que hemos decidido en esta primera etapa no tener un edificio donde reunirnos físicamente. Nos vamos a estar reuniendo solo a través del internet online. Vendrán otras etapas probablemente donde volvamos a tener edificio, porque yo explicaba la semana pasada que el problema de la religiosidad y de la mezcla no tiene que ver con el edificio como tal. Tiene que ver con la enseñanza que se hace dentro del edificio, pero desde hace siglos se enseñaba que el edificio donde se reunía
la iglesia también se le llamaba iglesia, y ese era un lugar sagrado, un lugar santo, y el lugar donde sucede la unción y la presencia de Dios, como antes estaba el arca del pacto en el lugar santísimo. Pero eso ya no está vigente desde que Jesús rasgó el velo del templo. Ahí dejó de ser funcional o dejó de ser la manera como Dios se relacionaba con su pueblo a través del arca de la alianza, de su presencia en el arca, en el lugar santísimo dentro del templo. Ya no, ahora tú y yo somos el templo. Entonces, por esa razón, en esta primera etapa decidimos no usar muros para poderle enseñar bien a la iglesia lo que es ser la iglesia del Señor, lo que es ser un templo o el templo de Dios donde mora el Espíritu Santo. Y por otro lado, el Señor nos dio entendimiento para reconocer lo que significa sacar a Cristo de las cuatro paredes del templo. Sacar a Cristo de las cuatro paredes del templo no significa salir a predicarlo a la calle. Eso se llama evangelizar, ¿ok? Y eso está bien, eso es correcto. Dice la palabra en Marcos 16:15 que Jesús dejó esto para sus discípulos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es evangelizar. Entonces, salir a la calle y hablar de Cristo es evangelizar, pero eso no es sacar a Cristo de las cuatro paredes del templo, porque la mayoría de las iglesias, porque nosotros aprendimos eso, porque muchas iglesias eso decían, pero la mayoría o la intención de salir o de sacar a la gente a predicar a las calles, a las plazas, etcétera, es para traerlos al templo y llenarlos de la creencia que lo mejor de sus vidas sucede en el templo. Sucede el domingo en la iglesia o en la mal llamada iglesia, ¿vale? Entonces, predicar en la calle es evangelizar, pero eso no significa sacar a Cristo de las cuatro paredes del templo. ¿Qué Dios nos habló de qué sí significa sacar a Cristo de las cuatro paredes del templo? Lo que sí significa es entender que desde hace 2000 años, no es nuevo eso es hace 2000 años, hoy estamos abriendo los ojos a este entendimiento probablemente, pero desde hace 2000 años ya no hay un templo hecho de piedra, un templo hecho de manos de hombre donde Dios habite ahí. Desde ese día, a ti y a mí, el Señor nos convirtió en templos de Él. Él sabía que casi 2000 años después tú llegarías al Señor, lo aceptarías como Señor y Salvador y te convertirás en su templo, y decidió que cuando tú aceptaras a Jesús, Él enviaría a su Santo Espíritu a morar permanentemente sobre ti, que no se iría de ti cuando pecaras o cuando pecares o cuando fallaras. No se iría de ti mientras tú reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador. El Espíritu Santo mora en ti porque para eso, a eso vino. Él es el Consolador. ¿Me sigue? Entonces, eso es sacar a Cristo de las cuatro paredes del templo. Jesús no habita. El Espíritu Santo, la presencia de Dios, no habita en ningún edificio. Llámeles como le quieran llamar. Si le quieren llamar santuario, le quieren mal llamar santuario, mal llamar templo, iglesia. No, Jesús, el Espíritu Santo, la presencia de Dios no habita más desde hace 2000 años en ningún templo, en ningún espacio físico. ¿Me sigue? Así que no hay iglesia, no importa si es un auditorio construido ex profeso para solo tener reuniones de iglesia, tampoco no habita en ninguna construcción hecha de piedra por manos de hombre. ¿Dónde habita? En ti que eres su hijo, en mí, ahí habita el Señor. ¿Me sigue? Entonces no hay nada de que esos lugares sean sagrados, sean santos, sean ungidos, ahí esté la presencia, es que entré allá al recinto y sentí. Está bien, qué bueno que sientes, pero no, Jesús no habita ahí. Entonces, el apóstol Pablo, la semana pasada les enseñé que Esteban lo predicó así, y lo dijo así, y lo apedrearon.
En Hechos 17:24, el apóstol Pablo está en Grecia, donde tienen un letrero, ¿verdad?, que dice al Dios no conocido, y él comienza a predicarles de Cristo, y él les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El apóstol Pablo, cuando apedrearon a Esteban, Saulo de Tarso, quien después se convertiría en Pablo, el apóstol Pablo, fue el que pidió a los centuriones y a toda esa gente que los apedrearan, ¿verdad? Porque él perseguía a la iglesia. Dice que las ropas de Esteban cayeron a los pies del apóstol Pablo, y luego el apóstol Pablo volvería a retomar las palabras que Esteban dijo. Dios no habita no habita en templos hechos por manos humanas. Así que dejemos de llamarle iglesia al edificio donde nos lleguemos a reunir, o si usted pertenece a otra iglesia, pues a donde usted vaya, ese edificio, ese local, ese auditorio, no es un santuario, no es santo el lugar, no está ungido y no habita la presencia de Dios ahí. Y entonces una buena costumbre es dejar de llamarle iglesia al edificio. La iglesia somos las personas. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Juntos nos estamos congregando como iglesia en esta reunión de internet, en esta reunión online. Estamos siendo iglesia. ¿Ok? Pero ya no le llamemos nosotros al local, al auditorio, al edificio, iglesia. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Pues como quieran. Edificio, lugar de reunión. Vamos a Plenitud en Cristo. Ya sabemos, pero ¿quién es Plenitud en Cristo? Somos las personas, somos la comunidad. ¿Me está siguiendo? Entonces, eso es sacar a Cristo de las cuatro paredes del templo, es magnificar, entender que yo soy el templo. Cristo no está en un templo de cuatro paredes, yo soy el templo. Y entonces entiendo lo importante que es que yo tenga mi altar personal, y también, si tengo familia, tengamos un altar familiar. De eso sí se trata, sacar a Cristo. Y es lo que estamos haciendo hoy, sacando a Cristo del templo para decirte: Cristo no habita en los edificios que tú le llamas templo, o que le llamamos iglesia, o que le llamamos santuario. Ahí no habita Cristo. Cristo habita en tu corazón. Así tú seas la persona más mala del planeta, te has equivocado, acabes de pecar, o estés viendo esto mientras estás cometiendo un pecado, tú, si conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, si ya lo aceptaste como Señor y Salvador, tú eres su templo. ¿Me estás siguiendo? Amén. Esta segunda parte, quiero enseñar cómo edificar un altar personal y un altar familiar. Podría sonar como muy básico, como muy elemental, pero no quiero que nadie se quede, pues oye, qué padre que voy a levantar mi altar, pero no sé ni cómo, ¿vale? Salmos 26, 6, perdón, antes de leerte este salmo, ¿por qué le llamamos altar? Le llamamos altar como un símbolo, o más bien lo que simbolizaba el altar en la iglesia del Antiguo Testamento, en el templo del Antiguo Testamento, cuando sí había un templo con ubicaciones físicas. Es solamente una simbología. Salmo 26:6 dice así: con manos limpias e inocentes camino, Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. El salmista, recuerde que está en los tiempos en que sí Dios habitaba en los templos, o en el templo, ¿verdad? Ahí en el arca de la alianza, en el arca del pacto. Pero bueno, solo le traje este salmo para referenciar cómo el salmista se refiere al altar, ¿verdad? Usted ya está entendido, ya está claro que ya no habita Dios en los templos, ya no se llaman templos, no se llaman iglesia, se llama lugar de reunión, edificio de reunión, el lugar donde nos congregamos, como usted le quiera llamar, el salón del hotel, donde sea.
No se preocupe, los niños pueden correr porque no hay ahí físicamente un altar como tal, un lugar sagrado, pero es solamente una simbología. Entonces, al hablar de edificar un altar, se está refiriendo a esa simbología que inclusive hemos predicado, que es uno de los filtros con los que usted y yo debemos leer el Antiguo Testamento. Así que cuando usted lee el Antiguo Testamento, todo lo que hable del templo y del altar se refiere a usted. Esa es la simbología, ¿vale? Y altar, el altar del sacrificio, por ejemplo, es un lugar que tenía una escalinata y arriba tenía pues donde se hacían los sacrificios, se cortaban los animales y se ponía, ¿verdad?, en carbones encendidos para que el humo subiera al Señor, porque eso lo pidió el Señor así, y era una manera de honrar, glorificar, adorar, servir a Dios, ¿ok? Entonces el altar es eso para nosotros. La palabra altar no es propia o es única de la iglesia evangélica o de la iglesia de Dios. Los Baales y la gente que adoraba a otros dioses también levantaba sus altares, ¿ok? Entonces, la palabra altar, si usted la busca en el diccionario, es simplemente un lugar elevado donde se pone un sacrificio para honrar a Dios, ¿vale? Entonces, ¿cómo es un altar en lo personal? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer dentro de un altar o que se puedan considerar como parte de nuestro altar personal. Empezando por el tiempo dedicado exclusivamente a Dios y eso puede ser mientras tú oras a Dios. Orar es hablar con Dios. Entonces, cuando tú hablas con Dios, estás disponiendo un altar personal para con Dios. Cuando tú te dedicas a escucharlo en su palabra, cuando tú tomas su palabra y te pones a leer, y mejor, porque estamos hablando bajo la gracia, que tú puedes leer la palabra de Dios con los 3 filtros que ya enseñé. Si usted no conoce los 3 filtros, busque por favor esa prédica. Está hace unos meses atrás, se llama así, los 3 filtros, algo así. Y pueda ver cómo leer el Antiguo Testamento, cómo leer el Nuevo Testamento. Pero cuando usted se pone a leer para escuchar a Dios, la palabra de Dios es Cristo, para escuchar a Jesús. Eso forma parte de un altar personal, tener ese tiempo con Dios. También forma parte del altar el hacer devocionales. ¿Qué es un devocional? Que usted toma una porción de un texto de la Escritura, puede ser de la Escritura directamente o puede ser de la prédica del domingo. Usted toma una porción y hace un devocional, que significa dedica un tiempo a meditar, escudriñar, pero sobre todo a meditar qué le está queriendo decir a usted esta palabra, cómo usted la puede poner por obra, ¿verdad?, en su vida, cómo le va a bendecir al recibir esa palabra. Ese devocional, ese tiempo devocional también forma parte de ese altar personal. Llevar a cabo la Santa Cena, tener nuestra Santa Cena del Señor en casa, no sé, 1, 2, 3 veces a la semana, 4, 5, 6, las que usted quiera, forma parte de levantarle un altar personal al Señor. Cuando tú eso lo puedes hacer en 5 minutos, ¿verdad? 5 días antes de salir a trabajar, sentarte a recibir su carne con todo lo que significa, beber su sangre con todo lo que significa, etcétera, ¿no? También eso es parte del altar personal. Y todo esto, leer la palabra, hacer un devocional, orar al Señor, platicar con el Señor, hacer la Santa Cena, escudriñar la palabra, estudiarla, meditarla, todo eso forma parte del altar personal. Mire, de lo más importante, ¿verdad?, del altar es la oración, porque orar es platicar con Dios. ¿Ok? No es que tengas que tener una oración escrita y yo tenga que repetir exactamente eso, ¿verdad? Como antes se hacían las novenas. No, es platicar con Dios. Jesús estaba orando y los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Como Juan el Bautista se refiere, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y Jesús se arranca a enseñarles la oración del Padre Nuestro. Ahí está Mateo capítulo 6, verso del 9 en adelante. Pero en el libro de Lucas también ahí está, en el capítulo 11, les enseña a orar el Padre Nuestro.
Pero terminando de enseñarles a orar el Padre Nuestro, les enseña algo que quiero compartir contigo. Les enseña cómo es el corazón del Padre. Y eso es algo que debe formar parte de tu altar personal. Cuando tú oras sabiendo que ese es el corazón del Padre, tu altar está siendo, déjame llamarlo así, no quiero decir bien levantado, pero sí déjame decirlo, está siendo efectivo, está siendo eficiente. La oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿cierto? Tú estás orando eficazmente, ¿vale? Lucas capítulo 11, verso 9 dice así: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan? Y aquí está muy importante cómo está comparándote a ti con él, ¿verdad? O a un padre terrenal con él, que es un padre celestial, o el Padre celestial. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Entonces, si tú, esta primera parte era para quienes no sabían todavía qué significaba tener al Padre, ¿verdad? Y pedirle. Pide el Espíritu Santo, ¿ok? Para que more en ti. Pero si tú ya lo tienes y ya lo sabes, también puedes pedir todas las cosas. Todas las cosas. Y entonces ese es el corazón del Padre. Ahora, cuando hablamos de levantar un altar, edificar un altar bajo la gracia, bajo la justicia, lo primero que tenemos que entender es que ya no lo haremos con temor a que el Señor nos reprenda si no lo hacemos, y ya no lo hacemos para poder relacionarnos con Él. No, ya no es así, porque esa es la ley. Esa es la ley de los mandamientos. No. Ahora levantamos un altar bajo la gracia y lo hacemos por Él, porque su gracia nos abrió los ojos. Y algo que pasa, que te puedo dar como una señal de que el Señor ha abierto tus ojos a la gracia, es que comienza a arderte el corazón aún más por su palabra, por su gracia, por su justicia, por relacionarte con Él, por hablar con Él. Entonces, el altar personal es una consecuencia de que hoy tienes su gracia, de que hoy entiendes la gracia, de que hoy hay entendimiento acerca de lo que significa su gracia, su favor, su justicia. Amén. Entonces, levantar un altar bajo la gracia, lo primero que implica es que no es obligación. Todo te es lícito, pero si no lo haces, puede que eso no te convenga, pero no te va a llevar a ningún otro lado. Pero déjame decirte que es como una señal que yo veo cuando pones por obra tu fe, ¿no? Entonces quieres hablar con el Padre, quieres orar, quieres escudriñarlo y sobre todo quieres recibirlo. El altar bajo la gracia es para recibir de Él. Si me preguntas qué es más importante, orar, entender, no, es recibir entendimiento, recibir, escudriñar la palabra para ver qué me quiere decir Jesús, para ver qué quiere de mí. Recibir, como en el caso de Marta y María, Lucas 10:38. Lo repito por si hay gente nueva, ¿verdad? Que no me ha escuchado. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea una mujer llamada Marta, la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús. Eso significa recibir. Oía su palabra, o sea, recibía todo lo que Jesús tenía para ella. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Si tuviéramos que elegir entre darle oraciones al Padre o recibir del Padre,
una sola cosa necesaria, es recibirle. Normalmente, para poder darle al Padre, a través de darle a alguien más, de servir a alguien más, y aún para servir a Él mismo, primero necesitamos recibir. Si no tenemos, ¿qué le damos? ¿Me explico? Dice la palabra que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esa es la condición. Tú vas a poder adorar al Señor porque te sientes amado, te sientes adorado por Él. Tú vas a poder tener un tiempo con Dios, un altar con Él, un tiempo de intimidad. Acuérdate que dijimos la semana pasada que esa relación de Dios contigo es personal, íntima, personal y única. Entonces, te va a nacer en el corazón, te va a arder en el corazón tener esta relación porque hoy le recibe su gracia, le recibe su favor, le recibe su justicia. Ya no como antes que estábamos obligados. El que no oraba 2 horas no era un buen cristiano. Yo contaba esa historia, ¿verdad? Que un pastor coreano les decía, ¿cuánto ora, pastor? Y el pastor decía, como media hora, pastor mentiroso, porque dudaba. Y la realidad es que, y él dijo, ese pastor coreano, el pastor que no ora 2 horas está jugando. Y eso no es verdad. Eso cabe en el evangelio de la gracia y la mezcla. O sea, Jesús murió en la cruz y yo necesito orar 2 horas para que algo pase en mi vida. O sea, que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Eso no nos lleva, bueno, entonces ya no oro. No, al final, orar por obligación ya no. Pero lo natural, déjame decirte, o sobre todo lo sobrenatural, es que cuando abres los ojos a la gracia, como los del camino de Emaús, les arde el corazón. ¿Se acuerdan cuando decían, no nos ardía el corazón? Cuando nos abría las escrituras, cuando tú te encuentras con Jesús en la escritura, cuando tú entiendes la simbología de lo que es el templo y ahora ese soy yo y entiendes todo y ves la gracia que no te mereces nada, pero perdón, pero lo tienes todo y hay más planes grandes tiene Dios para contigo a pesar de nosotros. ¡Wow! Eso arde el corazón y uno corre a buscarlo, uno corre a encontrarse con Él. Por eso creo que el altar bajo la gracia es una consecuencia de que te sepas amado, de que te sientes amado, de que te sabes que estás bajo la gracia, de que te sabes que estás bajo la justicia. Amén. Del Señor. Eso es más o menos un altar personal. Permítame tomar un poquito de agua, por favor. Este es un altar personal. Ahora, ¿qué es un altar familiar? Lo mismo, pero con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. ¿Ok? Dice Mateo 5:14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Al recibir a Jesús, la luz de Jesús te permea a ti. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder porque se le ven las luces. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, que es una caja, sino sobre el candelero y alumbra ¿a quiénes? A todos los que están en casa. El primer lugar donde la luz de Jesús va a brillar es en tu hogar. Por eso tú levantas tu altar personal y comienzas a recibir la luz de Jesús. Recibes la gracia y empiezas a mirar a la cruz y entender que es en la cruz donde todo se consumó para ti y te vas llenando de toda su luz. Y esa luz, el primer lugar donde se va a ver es en tu casa. Después se verá en el lugar de reunión que tengas. Si tú no eres de esta nuestra iglesia online y tú vas a otra iglesia con edificio, está bien. Entonces, después se verá en ese lugar de reunión. Ya no le voy a llamar iglesia. Tal vez en tu iglesia le sigan llamando iglesia, pero en nuestra iglesia ya no le llamamos iglesia al edificio. Entonces, en ese edificio de reunión está bien. Lucas 8:16 dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Entonces, eso también se refiere a que la luz que hay en ti va a iluminar a tu casa, a tu hogar, a los tuyos, a tu familia y también a los que entren y se relacionen contigo. Entonces, el altar familiar va a ser que tú hagas lo mismo, obviamente que procures, si tú eres el padre o la madre de ese hogar, pues que tus hijos oren, lean,
Me faltó el ayuno, también si usted quiere ayunar, también por supuesto, forma parte del altar. Oren, ayunen, lean la palabra, hagan devocional, etcétera. Pero también hacerlo juntos. Hacer un devocional juntos, platicar de la palabra juntos, escudriñar el mensaje del domingo juntos. A ti que te llamó la atención, ¿verdad? A los niños se les pregunta en la escuela, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Y empieza a platicar, ¿y a ti cómo te fue? Y hay familias que practican eso. Cada miembro de la familia platica cómo le fue hoy. Un tiempo de altar familiar puede ser cómo te fue el domingo en el mensaje, o el día que lo hayas visto, ¿verdad? ¿Cómo te fue con el mensaje? ¿Qué te llamó la atención? ¿Y a ti qué te llamó la atención? ¿Y qué entendiste de esto? ¿Y qué entendiste de aquello? Y se va haciendo un devocional familiar, ¿me explico? La Santa Cena, cada quien la puede hacer en su habitación, pero también en el altar familiar, hacer la Santa Cena juntos, ¿me explico? Todo eso es un altar familiar. Y entonces tu hogar y tu vida social se vuelven, déjeme llamarlo así, el lugar de reunión donde mucha gente, aún de tu familia, va a poder asistir a ese edificio donde habita la presencia de Dios, que es tu templo, que eres tú, ya no el edificio de manos de hombre, porque nunca va a entrar a un edificio mal llamado iglesia, déjeme decirlo así para ser muy claro nosotros, al edificio mal llamado iglesia, no va a entrar nunca ahí para poder recibir la palabra y ser salvo, pero sí va a entrar a tu casa. Sí van a ser parte de tu socialidad o de tu socialité o de tu comunidad social, y la gente va a venir a ver cómo vives con sencillez y alegría de corazón, cómo compartes con ellos, y eso les va a llamar la atención, y entonces tendrán muchas oportunidades para predicarle a Cristo en un entorno, déjame llamarlo así, amigable. Un entorno normal, como es una casa, como es un hogar, como es una reunión en un parque, una salida al cine, una salida a una cafetería. Eso es algo que la gente es más viable, que tú puedas compartir tu relación con Cristo ahora bajo la gracia, ahí, a invitar a alguien a que venga al recinto, ¿verdad? Al lugar, el edificio mal llamado iglesia. Entonces, por eso me gustó mucho esta versión cuando dice Hechos 2:46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, o sea, en las afueras del templo. Ya le expliqué la semana pasada, ellos no entraban al lugar santo o al lugar santísimo, ni siquiera al altar de los sacerdotes. Ellos no eran sacerdotes, podían entrar al lugar al atrio de los hombres, pero no entraban a predicar, ¿me explico? Ellos estaban en las afueras del templo, inclusive, bueno, en las afueras del templo, punto. Eso lo expliqué la semana pasada. De casa en casa partían el pan. ¿Cuál pan? El pan de la cena del Señor. Y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Otra versión dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Ellos le daban favor al pueblo y el pueblo les daba favor a ellos. Era una relación bendecir, ganar, ganar. Pero ahí de manera sencilla, en una casa, iban al templo, a las afueras, ahí platicaban con la gente, los invitaban a la casa y los traían a compartir. Y ahí platicaban, al hacer la cena, tenían que compartir a Cristo, ¿verdad? Porque hacían la Santa Cena, compartían lo importante que era Jesús, lo que había hecho. Eso impactaba a la gente nueva y dice la palabra al final, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amén. Entonces, eso es lo que es levantar un altar personal y familiar. Sacamos a Cristo de las cuatro paredes del templo porque Cristo ya no habita en ningún templo hecho de piedra con manos de hombre, con manos humanas, como dice el apóstol Pablo, como dijo acá. Dijo el apóstol Pablo, ay Dios, hecha por manos humanas, no habita Dios en ningún templo hecho por manos humanas, ¿ok? Eso es sacar a Cristo del templo, porque ya no habita ahí, y entonces mejorar o crear nuestro altar personal y familiar. El domingo pasado estuvimos, hace 2 domingos en Veracruz, hicimos una reunión presencial para compartir esto con la iglesia de Veracruz, y el domingo anterior hicimos una reunión presencial en Jalapa para compartir esto con la iglesia de las 2 ubicaciones que hemos tenido o habíamos tenido por años.
han sido fieles, han sido una familia para nosotros. Y fue muy padre poderles explicar esto de manera personal, con todo lo que la semana pasada Dios nos dio para sentar las bases de esta nueva iglesia, Plenitud en Cristo, sin muros, una iglesia diferente que predica un mensaje diferente como la gracia. Y yo ayer me decía uno de los asistentes que ya estaba haciendo su altar familiar con su hijo, ¿verdad? Y eso me da mucho gusto que esté sucediendo, porque eso es lo mejor que puede pasar. Que la gente sepa que lo mejor de su relación con Dios no sucede un domingo en un templo X o en un edificio X. Sucede de lunes a domingo. Voy a extenderlo ya para nosotros, de lunes a domingos, todos los días de nuestro corazón. Y el domingo, para nosotros, sigue siendo el primer día de la semana y el día que nos conectamos usted y yo, que nos congregamos usted y yo, que recibimos un mensaje que Dios le quiere dar a los miembros de Plenitud en Cristo y a todas aquellas personas que quieran seguirnos, ¿ok? Y entonces, vengamos el domingo, de preferencia. Vamos a tener varios momentos en que le vamos a poner esta transmisión, pero si no, cualquier día de la semana. Pero lo que hacemos lo mejor es la primicia es para el Señor. El domingo temprano nos congregamos, platicamos, le comparto el mensaje que Dios me dijo que le hablara a usted, y usted lo recibe y tiene toda la semana para caminar con Él, para hacer su devocional de este mensaje y muchas cosas más. Amén. Amén. Y esta última parte, ya para terminar, si algo se hace importante en un altar personal y familiar, es la oración. Porque la oración, insisto, es platicar con Dios. Entonces hay que platicar las cosas correctas con Dios, ¿vale? Entonces, déjenme enseñarle un ejemplo de lo que significa orar mal y orar bien, ¿sale? Para que entendamos que esta sección, lo que quiero es enseñar que para la edificación de un altar personal y familiar hay que orar lo correcto, no solamente orar, ¿vale? Lucas 18:9 dice: a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás. ¿Ok? Nosotros somos justos, pero no confiamos en nosotros. Somos justos porque confiamos en la obra de Jesús. Amén. Pero estos eran fariseos que se creían justos. Entonces Jesús les dice una palabra. Les contó esta parábola, verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, religioso, y el otro recaudador de impuestos. Odiado, ¿verdad? Que le quitaba, trabajaba para los romanos y era muy mal visto en ese tiempo. El fariseo se puso a orar consigo mismo diciendo: oh Dios, te doy gracias, mira nada más, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho, decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que el recaudador de impuestos, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Es decir, Dios lo consideró justo con esa oración. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, esta parte el Señor me lo puso en el corazón para explicarle, ¿verdad? Que no se trata solamente de orar. No, hay que orar lo correcto. Ese fariseo estaba orando, pero no estaba orando lo correcto. Él estaba orando desde la ley de las obras, donde él se creía que él hacía bien todas las obras de la ley, hasta diezmaba. Y el otro no estaba hablando de obras, no estaba hablando de la ley, solo veía a Dios y le decía: Señor, soy pecador. ¿Me explico? Y entonces dice Jesús, que en la parábola, que este recaudador de impuestos fue justificado por Dios. Porque somos justos por fe, no hay justos por obra, ni uno solo. El que se crea justo por obra está equivocado. Entonces, si usted va a levantar su altar personal y familiar, debe tener cuidado
de orar lo correcto y no lo incorrecto. Dicho en este tiempo sería, ya no oremos la gracia mezclada con la ley, no oremos la ley de las obras, no oremos la ley de los mandamientos humanos, no oremos creyendo que Dios no está. Esas oraciones de ven Espíritu Santo, ¿cómo ven Espíritu Santo? Entonces si yo le pido al Espíritu Santo que venga, es porque yo no creo que mora en mí. Entonces en lugar de orar pidiendo al Espíritu Santo que venga, voy a orar diciendo, Espíritu Santo que moras en mí. Dame sabiduría, sana mi corazón, porque tú habitas en mí. Esas oraciones son diferentes. Si usted ora esto, está orando con una fe equivocada o sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se mueve por la fe que le tienes. Entonces, mi recomendación ha sido por mucho tiempo, y este ejemplo me sirve para animarlos a que de cada mensaje usted tome 2 o 3 versículos, 2 o 3 párrafos con todo y su versículo tal vez, y los convierta en oraciones y los copie en una hoja, en un archivo donde usted tenga una guía, es una guía para orar la gracia, para orar la justicia, para orar el favor de Dios y para no orar la ley de los mandamientos, la ley de las obras y lo que por años el hombre ha orado en esa mezcla de gracia con ley que se ha convertido ya en una tradición, una costumbre. ¿Ok? Entonces, para poder hacerlo, le invito a que vaya a la página a nuestra página de internet www.plenitudencristo.org. Ahí están los temas de todas las semanas. Este mismo mensaje, este mismo texto va a quedar subido a la página en unos 2 o 3 días más. Usted puede empezar, le sugiero que empiece de adelante para atrás porque tenemos ya 2 años predicando la gracia. Más de 2 años. Entonces, pues de entrada son 104, 105 mensajes los que debe haber ahí, todos de la gracia sin la ley. Entonces, mi sugerencia es tome el mensaje de cada semana, haga su devocional, que le sirva ese devocional para tomar porciones de la escritura que recibió el domingo y los convierta en oraciones. ¿Para qué? Para que usted asegure que está orando la gracia, que está orando la justicia y no está orando, ¿cómo se llama? La ley, ¿verdad? No está orando usted cosas que ya no son. Y le traje unos ejemplos rápidamente. Déjeme darle unos ejemplos. Mateo capítulo 5, versos 14 y 15. Ejemplo de oración 1 de este mensaje. Lo acabamos de leer. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Lucas 8:16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Estos son los versículos que usted puede poner en una lista, en un archivo, y usar estos versículos con una oración que podría ser algo así. No es para que lo repita textualmente, pero es una guía. Señor, que la luz de tu justicia derramada en esa cruz me alumbre de continuo para poder alumbrar a los de mi casa y a todo el que se acerque a nosotros, que podamos mostrarles tu amor incondicional a través de nuestro trato con ellos. Esa es una oración bajo la gracia, ¿sabe? Es una oración bajo la justicia del Señor. Sacado de unos versículos del mensaje de hoy. Vamos al mensaje de la semana pasada, ejemplo número 2. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Usted puede hacer una oración como esta. Señor, te damos gracias por habernos hecho tu templo, no por nuestras obras, sino por la obra de amor y sacrificio de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, por venir a habitar en mí. A pesar de mis errores y pecados, tú has decidido permanecer en mí por la obra de Cristo en la cruz y no por mis obras. Tú has perdonado toda mi maldad y mi pecado. Hoy recibo todo lo tuyo. Amén. Por ejemplo, es una oración que tiene que ver con que somos el templo del Espíritu Santo. Si usted todavía no
lo entiende bien o no lo tiene como muy afirmado, ore esto y esto le va a ayudar. La palabra dice, creí, por lo tanto hablé. Entonces estoy hablando lo que estoy creyendo. Aunque no lo creo de continuo, comienzo hablándolo y de tanto hablarlo voy a creerlo más. Ejemplo de oración número 3 y último. Del mensaje de hace 2 domingos, el de la abundancia, segunda parte, que estuvo buenísimo. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, es decir, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Ojo acá, si usted es de los que se las pasa todo el día viendo lo que hizo bien y lo que hizo mal, o lo que alguien hace bien o lo que alguien hace mal, usted sigue bajo la ley. Usted está enfocando en la carne es alimentada por la ley, el poder del pecado es la ley y usted va a andar ahí dando tumbos. Es decir, tampoco quiere decir que no te importe cómo haga las cosas. No, hay que hacerlas bien, pero no estar todo el tiempo filtrando eso, ¿vale? Sigue diciendo, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse, es decir, el estar pensando todo el tiempo acerca de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando usted está ocupándose del Espíritu Santo, eso le va a traer a usted vida y paz, y eso tiene que ver todo con sus emociones. En el alma están las emociones y la paz es la emoción que hace que todas las emociones negativas desaparezcan. ¿Ok? Ahí mismo Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, si es que, y para eso oraste hace un momento que sí, que en ti mora el Espíritu Santo. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, esta oración va a hacer que la justicia del Señor llene tu espíritu y tu espíritu, que eres tú, ¿verdad? Pero tu espíritu impregne al alma de las emociones de paz y vivifique de sanidad a tu cuerpo. Amén. Y entonces puedes hacer una oración así. Señor, por la obra de tu cruz, no nos ocupamos más de nuestras buenas o malas obras, porque el ocuparse de la carne es muerte. Nos ocupamos en la justicia que nos trae tu Santo Espíritu y nos llenamos de tu justicia, creyendo firmemente que tu justicia hace rebosar a nuestro espíritu y esa justicia le da vida y paz a nuestras emociones y sanidad a nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. Son ejemplos de oraciones que usted puede hacer, que usted puede utilizar. Que usted puede, y solamente como una guía, ni siquiera es para que la repitas y repitas, porque no regresaríamos a hacer esas novenas de antes. Solo son una guía para que usted recuerde, porque la memoria, para recordar estos versículos y recordar exactamente qué dicen, la memoria a veces falla. Entonces usted lo pone en un texto, ya sea en papel o en un archivo, en su teléfono, en su iPad, etcétera, en su compu. Y usted tiene una guía para cuando va a orar en su altar personal y en su altar familiar. ¿Me sigue? Y esto es muy importante para dejar de orar todo lo que tenga que ver con nuestra carne, con lo que hacemos bien, con lo que hacemos mal, con cosas que no son correctas, como pedir que venga el Espíritu Santo porque no creo que ya esté aquí, como pedirle perdón al Señor si ya te arrepentiste una vez y ya aceptas a Jesús. En lugar de pedir perdón, lo que en la gracia hacemos es recibir y agradecer por el perdón de pecados, porque están perdonados todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿cómo me arrepiento de un pecado que ya está perdonado? Entonces, eso no va con la creencia de la gracia, ¿me estoy explicando? Entonces, para eso hacemos o le aconsejamos que vaya a la internet, que cheque usted nuestros textos. También nos los puede pedir vía Messenger, los puede pedir ahí en las redes sociales. El equipo estará encantado, maravillado de ayudarle, de mandárselos a sus propios WhatsApp, no importa el país, de donde sea, la internet nos permite eso. Y algo muy importante para usted, ya para terminar, es que entre más ore usted la gracia, más fe. La fe viene por el oír. Mire lo que dice Romanos 10:17, versión internacional. Termino con esto. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo es la palabra de la gracia, porque Cristo es la gracia. La gracia no es una doctrina, la gracia es Cristo.
Entonces, cuando oímos la palabra de la gracia y la oímos de nuestros propios labios, eso hace que aumente nuestra fe. La fe viene por el oír. Por eso le recomiendo que vea los mensajes, que no se los pierda, que los vuelva a ver en la semana. Vea, póngase sus audífonos y solamente escuche el audio mientras va manejando o va en el camión o en el taxi, y esté oyendo la palabra de gracia, porque la palabra de gracia va a aumentar su fe, y el que tiene fe, todo le es posible. Al que cree bien, todo le es posible. Amén. Entonces, levantar un altar personal, que ya le expliqué varias cosas que tiene ahí que hacer. Orar es una de ellas muy importante, porque es hablar con Dios, pero hay que orar lo correcto. Hay que creer lo correcto. ¿Me está siguiendo? Muy bien, entonces podemos concluir que hemos aprendido esta mañana a edificar nuestro altar personal y nuestro altar familiar, sacando a Cristo de esa idea, quitándonos esa idea errónea de que Cristo habita en un templo hecho de piedra por manos humanas. Eso no hay. Quien siga creyendo eso de tus amistades, pues será porque no ha entendido lo que significó que Jesús rasgó el velo del templo ahí en la cruz. Amén. Así que le podemos dar al Señor un buen amén, ¿verdad? Que usted pueda ponernos ahí sus comentarios, sus likes, sus corazones, mensajes largos, testimonios ahora o cuando ya esté subido a las redes, Facebook, Instagram, YouTube. Todas las redes están listas para que usted pueda recibir este mensaje. El Señor nos habló, ¿verdad?, de extender inclusive no solamente al mundo de habla hispana. Qué gusto nos da saber que hermanos en Ecuador, en Argentina, en Venezuela, en Estados Unidos, en Europa, ¿verdad?, en España, en Inglaterra, se conectan con nosotros y oran por nosotros y reciben palabra de lo que el Señor está mandando en español. Pero también tenemos amigos en Estados Unidos y en otras latitudes que hablan inglés y que también lo reciben, porque déjeme decirle que hoy traducir un texto de un idioma a otro es muy fácil, ya no hay que pagar por ello. El Office, ¿verdad?, el Word te lo cambia instantáneamente de español a inglés o a cualquier otro idioma. Y cuando tú ves nuestra prédica en Facebook, en YouTube, ahí tiene un botoncito, ¿verdad?, de ajustes. Ahí le das traducción automática. Y esa traducción automática te puede traducir a cualquier idioma, a cualquier idioma el mensaje, te va a poner subtítulos en el idioma de esa persona. Entonces, el Señor nos habló de extender la difusión del Evangelio de la Gracia, no solamente a la comunidad en español, sino de cualquier otro idioma, con toda esta tecnología que el Señor ha abierto y le ha permitido a la humanidad. ¿Puedo ir un buen amén? Así que termino este mensaje hablándote a ti. Si no has recibido a Jesús nuestro Señor, si todavía tú creías que Jesús era un religioso, que era puras reglas, puras normas, puras prohibiciones, déjame decirte que Jesús no te condiciona a nada. Lo que Él hizo en la cruz también lo hizo por ti. Lo hizo por mí, yo ya lo recibí, pero también lo hizo por ti. Y solo Jesús quiere que lo recibas. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, eres anotado en el libro de la vida y eres salvo. Significa que al morir, tu lugar es el cielo. Tu lugar es el cielo. Vas a evadir el infierno, ¿cierto? Entonces solo necesitas creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que vino a la tierra, ¿verdad?, que se despojó de su gloria y vino a la tierra hace 2000 años, que murió en la cruz y que se llevó todos tus pecados. Ahí, y que tú al recibirlo como Señor y Salvador, ahí recibes la salvación. Amén. Así que repite conmigo, y toda la iglesia que nos congregamos aquí online podemos orar por estas personas, y después de que recibas a Jesús, contáctanos, queremos acompañarte en este tu nuevo caminar en Cristo. Así que podemos decir algo así como esto: Señor Jesús, yo te reconozco, sé que eres el Hijo de Dios, sé que te despojaste de tu gloria y viniste a la tierra hace casi 2000 años, sé que moriste por mis pecados en la cruz. Sé que yo te hice pecador por unas horas y tú me hiciste justo por siempre. Sé que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra del Padre, que gobiernas con poder y gloria. Te invito a gobernar mi vida. Hoy, Señor, yo te hago mi Señor y mi Salvador personal.
Te pido que me ayudes junto con tu Santo Espíritu a levantar cada día mi altar personal y mi altar familiar para con mi familia, mis hijos, mi esposa, mi esposo, lo que usted tenga, y poder caminar contigo. Este es el tiempo que yo estaba necesitando. Ya te necesitaba, Señor. Gracias te doy. Amén y amén. Así que, querida iglesia, Plenitud en Cristo Online, esa iglesia sin muros, diferente, con un mensaje diferente. Qué gusto de verdad que hayamos podido transmitir lo que el Señor, lo que creo firmemente que el Señor me habló para ustedes. De hecho, este mensaje salió de que alguien del equipo me preguntó acerca del altar familiar, ¿vale? Dios me los bendiga. Se acabó el tiempo, ya sonó la alarma, así que nos despedimos y nos vemos en las próximas transmisiones. Bendiciones a todos.